En el Perú, el 27.2% de la población considera que la mujer merece castigo si no cumple con su rol de esposa y madre. En el Perú, de enero a octubre de 2021, se reportaron 8.491 casos de violación sexual. En el Perú, el 31% de la población considera que la mujer que viste provocativa busca que la acosen sexualmente. Nuestras acciones pueden cambiar el desenlace de estas historias. Sí, ahorita ya llegamos. Sí, Haz la diferencia. Frena la violencia. Si necesitas ayuda, llama a la línea 100. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Hola, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo como siempre a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital Perú, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Eso sí, les vamos a pedir encarecidamente que nos apoyen con su like, que compartan esta transmisión y se incorporan como colaborador desde nuestra página de Facebook, Omar.Sar, para que el material que le interesa al público en materia constitucional llegue a más gente. Vamos a trabajar en esta clase sobre el debido proceso y algunos estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de su interpretación de la Convención Americana. Vamos a ver este tema.
La exigencia de un debido proceso legal es una garantía antigua, no es una creación reciente, es un principio que tiene una larga trayectoria en el derecho inglés y también en la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, se lo incorporó en el Bill of Rights, en la Carta de Derechos de la Constitución de 1789, se lo incorporó en 1791 como parte de la quinta enmienda a la Constitución norteamericana. Esta quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos incluye el muy conocido derecho a no declarar contra uno mismo, esta idea de invoco la quinta en el sentido de no voy a declarar porque eventualmente puedo autoincriminarme. Pero además de esto, incluye el juicio por jurado en casos de delitos castigados con la pena capital o con otra pena infamante, dice esta enmienda. También la prohibición del doble juzgamiento y el principio de que no se privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Con posterioridad, se incorporará en la 14ª enmienda, en el año 1868, se añadirá el debido proceso legal y la protección de la ley igual para todos. Así que en el sistema norteamericano, que tiene un catálogo de derechos fundamentales muy reducido, este derecho fundamental está expresamente previsto tanto en el catálogo original como en enmiendas posteriores. Así que tiene una raigambre y una historia extensa. La Constitución del Perú incluyó expresamente en el inciso tercero del artículo 139 como un principio relacionado con la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Así lo señala a la letra el propio artículo 139 y cabría preguntarse si debido proceso y tutela jurisdiccional son lo mismo porque los menciona por separado. Entendemos que tutela jurisdiccional es un contexto amplio que incluye acceso a la jurisdicción, juzgamiento conforme al debido proceso y eficacia de lo decidido. Es decir, el debido proceso sería un elemento de la tutela jurisdiccional. ¿Correcto? Entonces, tutela jurisdiccional es un concepto más amplio que el estricto de debido proceso, que entendemos que es un componente de acto. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha dicho que este derecho fundamental, expresamente desarrollado, como digo, en el inciso tercero del artículo 139, abarca una serie de garantías diversas. Es un derecho continente, ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son esas garantías que integran el debido proceso y que están incorporadas en la propia Constitución? Por ejemplo, el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Es decir, queda claro que las personas no pueden ser juzgadas por comisiones especiales, por jueces designados ad hoc, sino por aquellos jueces que integran el poder judicial. Y este principio tiene 3 excepciones previstas en la Constitución. 2 en el propio 139.1, la jurisdicción militar y el arbitraje, y cabría incorporar también, como excepción al principio de unidad de la función jurisdiccional, el contenido en el artículo 149 de la Constitución que reconoce la jurisdicción comunal de las comunidades campesinas y nativas en base a la diversidad cultural. Así que podríamos decir que la regla relacionada con un proceso debido incluye unidad de la función jurisdiccional con estas exclusiones. La justicia militar, que no es una justicia solo para militares, en el sentido de que ser militar es condición necesaria pero no suficiente, tiene que tratarse de delitos de función y no de delitos ordinarios. Entonces la justicia militar, el arbitraje y la justicia común. Por otra parte, también tenemos el principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y esto se refiere a independencia respecto de los superiores e independencia también respecto de las partes. Por otro lado, también la Constitución incluye
la prohibición de abocamiento a causas pendientes ante un órgano jurisdiccional, es decir, no hay ninguna autoridad que pueda atribuirse competencia para decidir una controversia que se encuentra en trámite de resolución por parte de los jueces competentes. La Constitución expresamente, esta vez en el 139.2, garantiza expresamente la cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. Esto es decir, una vez que un asunto ha sido decidido por la judicatura, no puede volver a replantearse la controversia, no puede volver a discutirse un asunto que tiene sentencia firme. El inciso tercero incluye expresamente el debido proceso y la tutela jurisdiccional en los términos que ya lo mencionábamos. Por otra parte, la Constitución menciona también el derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley. ¿Correcto? Entonces, aquí una vez más el constituyente se preocupa de que el juzgamiento de los sujetos sea llevado a cabo por unos jueces que tengan una competencia previamente determinada por la ley. Entonces, si se comete un delito en este lugar, hay un juez competente en este lugar. No es un juez designado para que me juzgue a mí, sino es un juez, el juez que para juzgar cualquier delito que se cometa en esta jurisdicción tendrá competencia en este mismo momento. Por otro lado, también el juzgamiento, para que pueda ser considerado debido, debe ser llevado de acuerdo con el procedimiento legal que naturalmente debe encontrarse previamente establecido. ¿Correcto? Así que procedimiento legal previamente establecido en la ley como garantía de un proceso que pueda ser considerado debido. Por otra parte, los jueces, y de esto depende la legitimidad de sus decisiones, los jueces tienen el deber de motivar las resoluciones que emiten. Los autos y las sentencias requieren motivación, solo los decretos, aquellas disposiciones de mero trámite, no requieren fundamentación. Pero los jueces tienen un deber de motivar sus resoluciones, que es de lo que depende su legitimidad. Así que, y este derecho a la motivación está expresamente previsto entre los principios relacionados con la función jurisdiccional que integran, a pesar de que están explicitados en la Constitución, integran el contenido del debido proceso. Por otro lado, la Constitución, en el inciso sexto del artículo 139, garantiza también el derecho a la pluralidad de instancias. Aquí el constituyente no dice que deba ser doble instancia, no dice que deban ser necesariamente dos, lo que dice es que debe ser plural, esto es decir, debe ser más de una. Luego, si deben ser 2, 3, 5, etc., lo decidirá el legislador. Para el constituyente basta que sea más de una, basta que haya decisión y revisión. El legislador, por ejemplo, en los procesos ordinarios ha previsto decisión, revisión por la vía del recurso de apelación y en algunos casos, no es una exigencia, en algunos casos está prevista la revisión extraordinaria por la vía del recurso de casación. ¿Correcto? En los procesos constitucionales de tutela de derechos, decisión, revisión por la vía del recurso de apelación y en algunos casos también conocimiento por parte del Tribunal Constitucional cuando se trate de resoluciones denegatorias de segundo grado. En este caso, por la vía del recurso de agravio constitucional. Entonces, pluralidad de instancia, y esto no quiere decir que todas las decisiones deban resultar apelables. El tribunal ha dicho que debe existir como garantía inherente a la pluralidad, debe incluir apelación para el caso de sentencias, para el caso de autos que pongan fin al proceso y de medidas que restrinjan los derechos fundamentales. Esto necesariamente tiene que tener recurso de apelación. El resto de las resoluciones pueden o no estar previsto el recurso de apelación de acuerdo con el criterio del legislador. Y esta revisión de las decisiones incluye la condena del absuelto, es decir, cuando una persona absuelta en primera instancia es condenada en segunda, esa condena en segunda tiene que ser objeto de revisión.
ha dicho el Tribunal Constitucional, y finalmente se incorporó en el Código Procesal Penal la revisión por la vía del recurso de apelación en el caso de la condena del absuelto. Por otro lado, también se encuentra enumerado en nuestra Constitución el principio de inaplicabilidad de la analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. La idea es, si algo no está cierta y claramente prohibido, no puede analógicamente aplicarse la sanción o la pena que estuviera previsto para el hecho. ¿Correcto? En materia civil, en materia laboral, eventualmente puede recurrirse a la analogía. En materia penal, respecto de las conductas prohibidas, rige el principio de taxatividad y de tipicidad que impiden que pueda aplicarse analógicamente una sanción. Por otro lado, también en nuestro sistema está previsto el principio de no ser penado sin un proceso judicial. La determinación de la responsabilidad penal, vamos a ver que supone un tipo especial de decisión judicial, y vamos a ver que en la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un estándar especial. Y la Corte ha dicho que debe analizarse especialmente el caso de el procedimiento cuando lo que se encuentra en juego es la libertad personal. Así que vamos a ver que tiene unos requisitos especiales de legitimidad el juzgamiento en el ámbito penal. Por otra parte, la Constitución también hace referencia a la aplicación del principio pro reo, es decir, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. El constituyente ha desarrollado esta noción y esto ha tenido concreción en el ámbito del código y de la interpretación que de estas normas ha realizado el Tribunal Constitucional, en el sentido de que opera la retroactividad benigna, aunque el tribunal ha dicho respecto de las resoluciones con contenido penal sustantivo. Y de las normas procesales y penitenciarias no existe retroactividad benigna, sino aplicación de la norma correspondiente al momento en el que se cometió el hecho. Por otro lado, la Constitución también prevé la aplicación de la ley más favorable en caso de duda, esto ya lo dijimos, el principio de no ser condenado en ausencia. En nuestro caso, no existe, a diferencia de, por ejemplo, en el sistema europeo, Italia, Francia, tiene la posibilidad de que una persona sea condenada en ausencia. Si finalmente luego es atrapada, se lo somete a un nuevo proceso. No se le aplica directamente la pena, pero digamos, se puede juzgar a una persona en ausencia. En cambio, en nuestro sistema no se puede continuar el juicio en ausencia, por eso mismo hay que tramitar eventualmente la extradición. Por ejemplo, el señor Toledo se sustrajo de la justicia, se fue a Estados Unidos, pero por los delitos que se lo había investigado, no se lo pudo juzgar. Se tramitó la extradición, se obtuvo la extradición y con posterioridad se llevará a cabo el juzgamiento. Lo mismo sucedió con el expresidente Fujimori. Se puso prófugo, finalmente el Estado peruano obtuvo la extradición, no de Japón sino de Chile, y luego lo sometió a proceso y finalmente emitió una condena penal que se encuentra en proceso de cumplimiento. De modo que en nuestro medio no existe la condena en ausencia, solo puede juzgarse aquel que se encuentra participando en el proceso y se encuentra hábil. Por otra parte, también forma parte del debido proceso el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y a comunicarse personalmente con un defensor. Esto supone, además, que si no pudiere costear un defensor, debe asignársele un defensor oficial. Y este defensor oficial debe poder ejercer efectivamente la defensa. No basta, para considerar garantizado el derecho de defensa, no basta con que al lado del imputado se siente un abogado. ¿Se entiende? Es decir, tiene que existir efectividad de la defensa. Tiene que poder cumplir el rol. El rol del abogado es el de garante de los derechos de su cliente, ¿correcto? Entonces, tiene que poder ejercitar una defensa efectiva de los derechos del procesado. De modo que
la defensa tiene que ser una defensa efectiva, tiene que tener posibilidades de ser eficaz, debe contar con el tiempo y los recursos necesarios para llevarse a. Así que defensa no es solo tener un abogado sentado al costado. Y por otra parte, el derecho también a ser informado inmediatamente y por escrito de las causas o las razones de la detención. Como ustedes saben, una persona puede ser detenida como regla por mandato judicial. Y excepcionalmente puede existir detención en flagrancia cuando exista investigación del delito y esto de acuerdo con las reglas dentro de las 24 horas, etc. ¿No? Es decir, con las reglas que establece la normativa del Código Procesal Penal respecto de este. Y la persona debe ser puesta dentro de las 48 horas en el plazo estrictamente necesario a disposición del juez. Ese plazo puede ser de hasta 15 días cuando se trate de delitos cometidos por organizaciones criminales, cuando se trate de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo, etc. Y también delito de espionaje. En estos 4 supuestos, la investigación puede ser de hasta 15 días. Es un plazo máximo y además la autoridad que investiga el delito puede llevar a cabo la investigación y debe poner al imputado a disposición del juez en el plazo estrictamente necesario, dice la propia Constitución. Entonces, como verán ustedes, el artículo 139, que se refiere a estos principios relacionados con el desarrollo de la función jurisdiccional, tienen una importante extensión y muchos de ellos se relacionan con aquello que podríamos denominar un proceso que sea considerado debido. Pero además de estos derechos enumerados en el artículo 139, encontramos también otros principios que se encuentran incluidos en la Constitución. Y como ustedes saben, de acuerdo con el artículo 3, todos los derechos incluidos en la Constitución tienen la naturaleza de fundamentales, independientemente de que se encuentren en el capítulo 1 o que se encuentren en cualquier otra parte de la Constitución. Así que, por ejemplo, vinculados con un procedimiento que sea el debido, tenemos, por ejemplo, el artículo 2.19. ¿A qué se refiere? A que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad. Y ello incluye, naturalmente, a los procesos judiciales y a las autoridades judiciales. Por ejemplo, en el caso de Bagua, donde se juzgaba a un conjunto de personas pertenecientes a comunidades nativas que hablaban lenguas originarias, el Tribunal Constitucional sostuvo que la garantía del derecho de defensa suponía que se pudieran comunicar en lenguas nativas, de modo que tenía que existir un traductor para garantizar la efectividad de la defensa de estas personas y además garantizar la efectividad de este derecho a que usen su propia lengua. Que usen su propia lengua y obviamente supone esto naturalmente la exigencia de que existan en un proceso judicial eventualmente traductores para garantizar la eficacia de este derecho a que se comunique en su propio idioma, ante cualquier autoridad. Además de este derecho a comunicarse en el propio idioma, la Constitución garantiza también, en el artículo 224, que se refiere a la libertad personal, garantiza el principio de legalidad penal. ¿Correcto? Debemos entender que este principio de legalidad penal se refiere al principio nullum crimen, nulla pena sine lege previa y cierta. ¿Correcto? Es decir, no puede existir una condena, no puede existir una sanción, no puede existir una pena, si no existe una figura previamente tipificada en la ley de modo cierto, claro, de modo que el juzgamiento obedezca no a un capricho o a una decisión posterior. Tiene que haber una prohibición previa y justamente la sanción obedece a que no se hubiese motivado en la norma, a que hubiese decidido voluntariamente infringir. Y si no voluntariamente, al menos uno, ¿no? Así que
tenemos en la propia Constitución garantizado también el principio de legalidad penal. Lo que impone, por otra parte, también la idea de que las sanciones deben estar en la ley, no pueden derivarse al reglamento. Podrá derivarse al reglamento aspectos secundarios, pero no la figura, la prohibición, la pena, etcétera, tienen que estar en la ley. Por otra parte, garantiza también la presunción de inocencia, y vamos a ver luego el estándar interamericano de interpretación de este principio constitucional. ¿Correcto? Por ejemplo, la Corte Suprema del Perú ha dicho que la exhibición de personas con chalecos y que digan detenido, etcétera, es decir, supone una estigmatización, una forma de estigmatización que afecta el principio relacionado con la presunción de inocencia. Por otro lado, el 224F establece que la detención no durará más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. Señalábamos recién este aspecto. Tienen un plazo máximo, 48 horas o 15 días en los supuestos extraordinarios que mencionamos, pero si la investigación concluye antes, debe ser puesto el investigado inmediatamente a disposición del juez, en el plazo, como dice la Constitución, estrictamente necesario. El 224G se refiere también al límite de la incomunicación del detenido y en principio no se lo puede incomunicar, salvo que resulte indispensable para el esclarecimiento del delito, es decir, que pudiere coordinar la evasión de la justicia o la destrucción de medios probatorios o poner en riesgo la vida de los testigos o de otras personas, en fin. Tiene que haber razones que justifiquen la incomunicación, pero la regla es la de la prohibición de la incomunicación y la excepción justificada la de su aprobación. Por otra parte, el 224H establece también el principio de que carecen de valor las declaraciones obtenidas por medio de la violencia. La Constitución prohíbe la tortura, prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y este principio es un principio que consideramos un principio de validez estricta, en el sentido de que no concebimos la posibilidad de que sea limitado, es decir, no es que se pueda aplicar un poquito de tortura así, o un poquito de tratos crueles, podría ser, correcto, no es concebible la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por último, mencionaremos también unos contenidos implícitos en el debido proceso que no se encuentran enumerados específicamente en la Constitución. Hasta aquí todos los principios que hemos señalado están todos enumerados en la Constitución. Ahora añadiremos otros principios que se encuentran implícitos en la disposición constitucional, pero que sin duda pueden ser considerados como elementos indispensables para que un proceso sea evaluado como debido, ¿verdad? Y hablamos, por ejemplo, de la prohibición del doble juzgamiento. La Constitución no incluye el principio ne bis in idem, pero naturalmente este es un contenido esencial. No se puede realizar el juzgamiento y también ha dicho el tribunal, no se puede realizar más de una investigación en relación con un mismo hecho, una investigación fiscal, estoy queriendo decir. Por otra parte, el tribunal también ha hecho referencia, también a partir de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y esta idea de plazo razonable, si bien no hay uno exacto que sea considerado razonable y el resto que no lo son, la Corte Interamericana ha dicho que para evaluar el plazo razonable hay que tener en cuenta, en primer lugar, la complejidad de la investigación de la que se trata. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la diligencia de los órganos jurisdiccionales que intervienen, los jueces y el Ministerio Público. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta también la conducta del imputado. ¿Correcto? Este conjunto de elementos son los que deben tomarse en cuenta para evaluar si el plazo resulta del juzgamiento o la investigación resulta o no razonable. Por otra parte, también como una manifestación no enumerada del derecho a la pluralidad de instancia, el de acceder a los recursos impugnatorios, el de poder plantear
recursos como la apelación, pero también otros de carácter extraordinario cuando estén previstos por la Constitución o la ley. Me refiero, por ejemplo, al recurso de agravio constitucional, que se deriva del 202.2 y que se concreta con el artículo 24 del Código, o al recurso de casación previsto en el Código Procesal Civil. También el derecho a no declarar contra uno mismo, contra el cónyuge, contra los familiares, y de acuerdo con el nuevo Código Procesal Constitucional también se ha incorporado esta misma protección de no declarar contra el conviviente, ¿correcto? Así que no declarar contra las personas respecto de las que existe una vinculación familiar. Hasta aquí los principios constitucionales involucrados. A continuación, ahora vamos a hacer una pausa y a continuación vamos a ver cómo ha evaluado la Corte Interamericana, cuál es el alcance de la Convención y la interpretación que del artículo 8 de la Convención ha realizado la Corte Interamericana sobre estos temas del debido proceso. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan, aprovechen para dejarnos su like en esta transmisión. Regresamos. Soy Electo Ceballos. Y yo, Fernando Kluger. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Estaremos comentando sobre la realidad nacional de nuestro país en nuestro programa Contraste por Onda Digital Perú, canal 18.4 de la señal abierta. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Algunas veces es formal. Otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden dejarnos su like en esta transmisión. Es muy importante para alcanzar a más público, para que el alcance de nuestros análisis constitucionales lleguen a más. La Constitución vigente establece en el artículo 205 lo siguiente: agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce en lo relacionado con el debido proceso, todo este universo que acabamos de mencionar antes. Quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales reconocidos según tratados o convenios de los que el Perú es. Entonces, esto implica que los ciudadanos peruanos podemos recurrir, uno, a los órganos del sistema interamericano. El Estado peruano ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y además reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo que supone la intervención también de la Comisión Interamericana. Así que tenemos, uno, esta jurisdicción supranacional en el ámbito interamericano, cuya norma de aplicación es la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 8 se refiere al debido proceso y vamos a analizar a continuación. Y por otro lado, el Estado peruano también ha ratificado
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre muchos otros, que tienen previstos comités especializados que tienen competencia para recibir comunicaciones de los ciudadanos peruanos. En consecuencia, la jurisdicción que ha reconocido el Perú es la de la Corte Interamericana, pero también la de los comités de Naciones Unidas en las diversas materias relacionadas con los tratados que ha ido reconociendo, esta vez en el ámbito universal, ya no en el ámbito interamericano, sino en el ámbito universal, en el ámbito de tratados de Naciones Unidas. Ok, muy bien, puede recurrir a instancias supranacionales, pero ¿cuál es el valor de las decisiones de estos órganos a los que se puede recurrir de acuerdo con el artículo 205 de la Constitución? Esto lo responde la propia Constitución. Y dice en la cuarta disposición final y transitoria que los derechos reconocidos, este universo que hemos mencionado en lo que concierne al debido proceso, deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre derechos humanos que hubiese ratificado el Perú. Y además de que los derechos deben interpretarse de conformidad con los tratados, el artículo 8 del Código Procesal Constitucional añade que este estándar interpretativo debe completarse con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales cuya competencia hubiese sido reconocida por el Perú. En consecuencia, existe un deber de interpretar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de conformidad con los tratados, con las obligaciones internacionales que el Perú se comprometió a garantizar, y además debe tomarse en cuenta la interpretación que respecto de estos realizaran los órganos jurisdiccionales supranacionales a los que hace referencia el artículo 205. La Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el título de Garantías Judiciales, así se llama el título, es el título que lleva el artículo 8, se refiere a lo que se denomina el debido proceso legal, que es una importación del norteamericano Due Process of Law, del que hablamos al principio. Debido proceso legal. Y dice el artículo 8, toda persona, presten atención, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Este artículo 8 reconoce entonces el llamado debido proceso legal y abarca las condiciones que debe cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos derechos u obligaciones que estén dentro del ámbito de la consideración judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizando este artículo 8, este debido proceso legal, ha dicho que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Una vez más, no se trata solo de que te escuchen y que nadie te preste atención. Tiene que existir una garantía de participación eficaz. Así que debe garantizarse que sea oída con las debidas garantías, es decir, debe ser atendidas las razones y luego abordadas a la hora de resolver el asunto. Y además de que debe ser oída con las debidas garantías, debe ser oída dentro de un plazo razonable. Y ya dijimos que este estándar de ser oído dentro de un plazo razonable, dijimos cuáles eran los elementos que conformaban ese estándar de plazo razonable y dijimos complejidad del asunto, diligencia de los órganos jurisdiccionales y actuación del imputado. Por otra parte, debe ser oída con las debidas garantías en un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Naturalmente, esa competencia debe haber estado asignada previamente por la ley
Y la norma persigue justamente, como decíamos antes, que no se creen jueces o comisiones ad hoc para el juzgamiento de casos concretos. Entonces, tiene que existir un juez o tribunal que resulte competente y previamente establecido. Que además debe ser, dice la ley, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que además debe ser independiente e imparcial. Como decíamos antes, al analizar esta garantía constitucional, que también se encuentra prevista en la Constitución, el deber de que los jueces puedan actuar con libertad, con independencia, libres de presiones o de injerencias en los casos que tienen que resolver. Y por último, la norma y la prohibición debe estar establecida con anterioridad por la ley para la sustanciación de cualquier acusación penal que se formule contra las personas. Como decíamos antes, la Convención Americana de Derechos Humanos distingue entre acusaciones de carácter penal y procedimientos de otra naturaleza, procedimientos civiles, fiscales, laborales o de cualquier otro carácter, dice. Así que establece dos estándares separados. Es un estándar común para todos los procedimientos y un estándar especial para los procesos penales, para las acusaciones penales, porque se encuentra en juego allí el derecho a la libertad personal. Aun cuando la Convención ordena que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías por un juez o tribunal, que en ambas circunstancias se estipula adicionalmente, en los casos de delitos establece unas garantías mínimas. El concepto de debido proceso en casos penales incluye entonces por lo menos los siguientes estándares que deben ser considerados garantías mínimas de acuerdo con la Convención Americana. Entonces tenemos estas reglas generales que hemos mencionado en el 8.1 para cualquier procedimiento y ahora añadiremos unas reglas particulares del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos para el caso de procesos penales específicos. Primero, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o del tribunal. El caso de Bagua, ni más ni menos. El Tribunal Constitucional, recogiendo este estándar impuesto por el 8.2 de la Convención Americana, interpretado como una exigencia por parte de la Corte, ha dicho que, naturalmente, que las personas que hablen, por ejemplo, lenguas originarias tienen derecho a comunicarse en su idioma y además tienen que poder comprender a través de un traductor la actuación que se lleva a cabo en el procedimiento, en este caso específicamente penal. Por otra parte, la exigencia incluye en segundo término, la comunicación previa y detallada de cuál es la acusación que se formula. Tiene que indicarse con claridad al imputado de qué se lo acusa. Y esto porque se conecta con el derecho de defensa. Es decir, nadie se puede defender de lo que no sabe qué es. ¿Correcto? Tienen que decirle con claridad de qué se le responsabiliza para que pueda ejercer eficazmente el derecho de defensa. Entonces, la Convención Americana impone que se conceda al imputado el tiempo y los medios adecuados, comunicación previa y detallada de la acusación. En tercer término, sí, viene la concesión al imputado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa. Aquí viene, la Constitución garantiza el derecho de defensa. Muy bien, eso sí está. Pero la Constitución no dice cómo se compone este derecho de defensa. La Convención Americana impone que el imputado tenga tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa. Entonces, la Convención le añade contenido al derecho reconocido por la Constitución. Y, de acuerdo con nuestra propia Constitución, su cuarta disposición final y transitoria y el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, ese derecho de defensa debe ser interpretado de conformidad con esta obligación que está prevista en el artículo 8 de la Convención Americana y que ha sido interpretada como obligatoria en el ámbito de los procesos penales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, derecho de defensa
con tiempo y medios adecuados para su preparación. Cuarto, el derecho del imputado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. ¿Correcto? Aquí tiene una garantía adicional. Ok, derecho de defensa, abogado defensor, que puede ser designado por él o eventualmente de oficio, pero en cualquier caso tiene que poder elegir y además tiene que poder comunicarse libre y privadamente con su defensor. Es decir, las autoridades tienen el deber de garantizar, las autoridades penitenciarias, por ejemplo, tienen el deber de garantizar la seguridad, de garantizar que las personas no se evadan de la justicia, no se escapen, pero naturalmente tiene que garantizarse también una determinada privacidad para que pueda desarrollar la estrategia de defensa con su abogado. Así que tiene que haber comunicación libre y privada con el defensor. Libre no quiere decir que tenga que ser en la calle. Tiene que gozar de intimidad para la preparación de su estrategia de defensa. Por otra parte, en quinto lugar, tenemos el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Una vez más, la Convención tiene una preocupación, como verán ustedes, muy intensa para que se garantice la defensa efectiva de los imputados. No puede admitirse que, bueno, el imputado no nombró abogado, así que lo condenaremos, no más. No funciona así. Si no designa abogado por sí mismo, debe nombrársele un defensor que actúe de oficio y que garantice el respeto de la efectividad de los derechos de esa persona. En sexto lugar, tenemos el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Entonces, aquí tenemos que el imputado tiene que poder ofrecer declaraciones de testigos, de especialistas, de peritos, y además, naturalmente, no está expresamente dicho, pero se deriva naturalmente, esto debe ser adecuadamente valorado luego a la hora de que el órgano jurisdiccional decida. Entonces, no solo deben tomarse en cuenta los testigos de cargo, sino también debe permitirse al imputado incorporar al proceso a los testigos que proponga, a los profesionales y peritos que proponga, a fin de que arrojen luz sobre los hechos que se investigan. Séptimo, el derecho a no ser obligado a declarar contra uno mismo ni a declararse culpable, ¿correcto? Y por último, octavo, el derecho de recurrir la sentencia ante un juez o tribunal superior. Esto es una manifestación que en nuestro sistema está incluida en el derecho a la pluralidad de instancia garantizado en el 139.6 y al que hicimos más referencia más temprano. Al denominar a estas garantías como garantías mínimas, la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias para garantizar un debido proceso que pueda ser calificado como legal. Este artículo 8.2, al que hemos hecho referencia, ha sido interpretado por la Corte Interamericana en el sentido de que la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. La condena exige no conjeturas, no indicios, sino certeza sobre la responsabilidad penal del imputado. Una cosa distinta es la prisión preventiva, una cosa distinta son las medidas cautelares que se puedan adoptar para asegurar el proceso, ya que no existe proceso en ausencia. Una cosa distinta es la que puede ocurrir a lo largo de la realización de la investigación. Puede existir ahí una sospecha, esa sospecha puede tener diferentes niveles de intensidad, pero la condena exige prueba plena, ha dicho la Corte Interamericana. Si obra contra ella, contra el imputado, contra la persona sometida a proceso,
prueba incompleta o insuficiente, dice la Corte Interamericana, y cito, no es procedente condenarla, sino absolverla. ¿Correcto? Entonces, hay aquí un estándar interamericano de intensidad probatoria para la condena penal de las personas. En este sentido, la Corte Interamericana ha afirmado que el principio de presunción de inocencia subyace en el propósito de estas garantías. Es decir, toda vez que la persona debe presumirse inocente, para condenarla y romper esa presunción tiene que existir una certeza plena y afirmar la idea de que la persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, dice la Corte Interamericana. No bastan las sospechas, no bastan los indicios. Demostración, prueba plena para la condena penal. Asimismo, la Corte Interamericana ha resuelto que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, este era el texto del 8.1 al que ya hicimos referencia, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública. Juez o tribunal competente, dice, debe ser interpretado en un sentido amplio, no en un sentido solo jueces, ¿no? Esta expresión, dice la Corte Interamericana, debe ser interpretada en el sentido de incluir a cualquier autoridad pública, sea administrativa, electoral, legislativa o también judicial, por supuesto, que a través de sus decisiones determine derechos y obligaciones de las personas. Tengan presente que, por ejemplo, órganos jurisdiccionales como el Tribunal Fiscal deciden controversias en materia tributaria, con carácter de cosa decidida y por supuesto puede ser cuestionado por la vía del proceso contencioso administrativo, como dice el artículo 148 de la Constitución. Muy bien, pero se determinan derechos allí, tiene que existir garantía de debido proceso y de imparcialidad de juez y tribunal competente, ya que determina derechos. Lo mismo sucede con las autoridades electorales, los jurados electorales especiales que se crean para cada proceso electoral y el permanente Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, si bien el Parlamento no tiene una función judicial, sí cumple funciones materialmente jurisdiccionales. Puede imponer sanciones por infracción de la Constitución de inhabilitación y de hasta por 10 años. Puede determinar responsabilidades por infracciones éticas, por infracciones reglamentarias, así que también puede imponer sanciones en el ámbito parlamentario. Así que esta idea de juez o tribunal competente que determine los derechos y por lo tanto exigencia de debido proceso no se limita al proceso judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos, electorales o legislativos. ¿Correcto? A cualquier ámbito de esto. En resumen, todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, aunque no sean parte del Poder Judicial, tienen el deber de adoptar decisiones justas, basadas en el respeto pleno de las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución, que debe ser interpretada con este estándar al que hemos hecho referencia, incluido en el artículo 8 de la Constitución, con estos añadidos especialmente intensos cuando se trate de condenas penales, de acuerdo con la interpretación del 8.2. Por último, y respecto de la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, al ser una medida cautelar y no punitiva, ¿sí?, no es un anticipo de la sanción, es una medida para asegurar el juzgamiento. Como no existe juzgamiento en ausencia, insisto, se puede eventualmente privar preventivamente de libertad. Tiene que existir naturalmente demostración sobre peligro procesal, que puede ser de obstaculización, que puede ser de fuga, etc., ¿no? Pero entonces es una medida cautelar y no es una medida punitiva. Y dice la Corte Interamericana, y cito una vez más, existe una obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquel
no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Afirma la Corte Interamericana que proceder de un modo distinto equivaldría a anticipar la pena, a transformar la prisión preventiva en un adelanto del cumplimiento de la pena privativa de libertad, pero respecto de una persona que goza del estatus de inocente. Correcto. Solo puede ser dejado sin efecto, superado ese estatus de inocencia con la condena que tiene que tener el estándar que ya hemos indicado, de certeza probatoria y de acreditación de los hechos. Entonces, decimos, equivaldría a anticipar la pena, una interpretación distinta de la prisión preventiva, y contraviene esto los principios generales del derecho ampliamente reconocidos, dice la Corte Interamericana, entre ellos el principio de presunción de inocencia. Efectivamente, en ocasiones anteriores, la Corte Interamericana ha estimado que al privar de la libertad en forma innecesaria o desproporcionada, fíjense que utiliza dos estándares de evaluación, uno el de la proporcionalidad y el segundo el de la necesariedad de la medida. Las personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, el Estado incurre en una violación del derecho de toda persona a que se le presuma inocente, reconocido en el 8.2 de la Convención. Así que aquí un estándar de necesariedad y proporcionalidad en la determinación de la responsabilidad con miras a asegurar que la prisión preventiva opere como una medida cautelar y no como una forma de anticipación. A igual conclusión se debe llegar si el Estado mantiene a una persona privada de su libertad preventivamente más allá de los límites temporales que impone el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención, que se refiere justamente al juzgamiento dentro de un plazo razonable. En consecuencia, esta medida cautelar tiene que ser limitada en el tiempo, 1, y 2, orientada a asegurar la presencia del imputado y el aseguramiento de que no perturbe la investigación. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Hemos desarrollado extensamente el contenido de los principios constitucionales relacionados con el debido proceso, el alcance que fija la Convención Americana sobre esta materia y las interpretaciones que ha ido planteando la Corte Interamericana sobre este material normal. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este programa. Les pedimos que recuerden apoyar nuestro trabajo dejándonos su like, incorporándose como colaboradores de nuestra página de Facebook omar.sar, y los esperamos la semana próxima en un nuevo programa de la tercera temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.